Capítulo 5, cuarta parte. En el emperador se fusionó el Estado. Él solo representaba la divinidad del Estado romano. Los cristianos rehusaron negarse a reconocer en él esa divinidad o respetarla de cualquier forma. Se consideró una abierta falta de respeto al Estado. La negación por parte de los cristianos del derecho del Estado a dictar o hacer cumplir cualquier ley que afectara a la religión o la relación de los hombres con Dios se consideraba un debilitamiento de la autoridad del gobierno. Como se sostuvo que la religión era esencial para la existencia misma del Estado y que el Estado, por su propio bien y para su propia conservación, debería mantener un adecuado respeto por la religión, cuando el cristianismo negó el derecho del Estado para ejercer cualquier autoridad o jurisdicción en las cosas religiosas, se consideró que no era más que una negación del derecho del Estado a preservarse. Por tanto, cuando el cristianismo se extendió por todo el imperio, pareció a ciertos emperadores como Marco Aurelio, Decio, Valeriano y Diocleciano, que eran los emperadores más respetados, que estaba en juego la misma existencia del imperio. Por consiguiente, su oposición al cristianismo no era más que un esfuerzo por salvar al Estado, y fue considerado por ellos como lo más razonable y loable en el mundo. Y fue solo como una cuestión de política de Estado que emitieron edictos o enfatizaron los ya emitidos para la supresión del cristianismo. En hacer leyes o en hacerlas cumplir contra los cristianos era invariablemente el propósito de estos emperadores, restaurar y preservar la antigua dignidad y gloria del Estado romano. En una inscripción de Diocleciano es claramente marcado que por el cristianismo el Estado estaba siendo derrocado, y sus puntos de vista sobre este tema se ven en el siguiente extracto de uno de sus edictos. Los dioses inmortales, por su providencia, han dispuesto y establecido lo que es correcto. Muchos hombres sabios y buenos están de acuerdo en que esto debe mantenerse inalterado. No deben oponerse. Ninguna nueva religión debe presumir de censurar a la vieja, ya que el mayor de los crímenes es anular lo que una vez fue establecido por nuestros antepasados y lo que tiene supremacía en el Estado. Esto se demuestra además en las siguientes palabras del Edicto de Galerio, que pone fin a la persecución del cristianismo. Entre otros asuntos que hemos ideado para el beneficio y el bien común de nuestro pueblo, primero hemos decidido restaurar todas las cosas de acuerdo con las leyes antiguas y las instituciones públicas de los romanos, y para hacer provisión para esto, que también los cristianos que han abandonado la religión de sus padres deberían volver de nuevo a un buen propósito y resolución. Con la persecución procedente de estas cuatro fuentes, es evidente que desde el día en que Cristo envió a sus discípulos para predicar el Evangelio, los cristianos no estaban seguros de un momento de paz. Podría ser que pudieran vivir una cantidad considerable de tiempo sin ser molestados, pero sin embargo, no estaban en ningún momento seguros de que así sería, porque estaban sujetos todo el tiempo a los rencores y caprichos de los individuos y del pueblo, y a cualquier hora del día o de la noche, cualquier cristiano podía ser arrestado y procesado ante los tribunales, o ser objeto de un temperamento caprichoso y violento del pueblo pagano. Sin embargo, para ninguna de estas fuentes más que para otra podría atribuirse la culpa o el deshonor de la persecución, porque cada uno era el fruto inevitable de ese sistema del cual la persecución era inseparable. La teoría que culpa a los emperadores como los perseguidores de los cristianos es un error, porque el emperador no era más que el representante, la encarnación del propio Estado. El Estado de Roma era un sistema construido por el acumulado de sabiduría de todas las edades romanas, y esperar a aquel cuyo orgullo principal fue que era romano y que estaba consciente que era el mayor honor posible para ser un emperador romano, esperar
que tal persona se sometiera a las opiniones de una nueva y despreciada secta de religiosos, cuyas doctrinas eran completamente antagónicas a todo el sistema del que él era un representante? ¿Sería soportar, tal como estaba el caso, haber hecho tal cosa? ¿Hubiera sido convertirse en uno de la secta despreciada o en el originador de otra, solo digna ante los ojos del populacho del mismo desprecio que estos? Por supuesto que ahora sabemos que los emperadores deberían haber hecho solo eso y se les dijo entonces que debían hacerlo, pero el hecho es, sin embargo, el orgullo romano no cedería. Tampoco es este el único caso de este tipo en la historia del cristianismo. La teoría que haría responsables a los gobernadores es igualmente errónea, porque los gobernadores simplemente eran los funcionarios del Estado asignados a una provincia en particular para dirigir los asuntos del gobierno y mantener las leyes. No estaba en su poder anular las leyes, aunque, como hemos visto, algunos de ellos incluso fueron los más lejos posible en esa dirección en lugar de hacer sufrir a los cristianos al hacer cumplir la ley. La única teoría que resistiría la prueba es la que coloca sobre los sacerdotes y el pueblo la culpa de las persecuciones. Ellos fueron los que hicieron con verdadera amargura con el espíritu perseguidor. Y sin embargo, atribuir toda la culpa a estos sería un error, porque les hubiera sido imposible perseguir si no hubiera sido por el sistema de gobierno del que formaban parte. Si el Estado hubiera estado totalmente separado de la religión, sin tener conocimiento de ella en modo alguno, si el Estado se hubiera limitado a su propia jurisdicción y hubiera utilizado su poder y autoridad para obligar a la gente a ser civilizada y mantener la paz pública, hubiera sido imposible para cualquier persona, sacerdotes o gobernadores o emperadores, ser perseguidores. Si no hubiera habido leyes sobre el tema de la religión, ni leyes para imponer el respeto por los dioses, ni prohibir la introducción de nuevas religiones, aunque las controversias religiosas podrían haber surgido, y habiendo surgido incluso si hubieran engendrado amargas controversias y despertado espíritus rencorosos, hubiera sido imposible para cualquiera de las partes hacer algo malo al otro. Sin embargo, en lugar de esto, el gobierno romano fue un sistema en el que la religión era inseparable del Estado, un sistema en el que la religión reconocida se consideraba esencial a la propia existencia del Estado. Y las leyes que imponían respeto a esta religión no eran sino los esfuerzos del Estado de autoconservación. Por lo tanto, había un sistema permanentemente establecido y un instrumento formado, listo para ser esgrimido por cada una de estas agencias para perseguir a los profesos de esa religión. Salvo en los casos de violencia abierta de la turba, todo lo que se hizo en cualquier caso por cualquiera de las agencias mencionadas fue hacer cumplir la ley. Si los cristianos hubieran obedecido las leyes, nunca habrían sido perseguidos. Pero ese fue el mismo punto en cuestión. No estaba bien obedecer a las leyes. Las leyes estaban equivocadas. Obedecer las leyes era dejar de ser un cristiano. Obedecer las leyes era deshonrar a Dios y negar a Cristo. Obedecer las leyes era consentir que la humanidad debía ser privada de la bendición de la libertad, tanto civil como religiosa, así como perder para sí la vida eterna. Si la religión es propiamente una cuestión de Estado y legítimamente un tema de legislación, entonces nunca existió tal cosa como persecución de los cristianos. Y lo que es más, nunca ha existido en toda la historia una persecución por motivos religiosos. Si la religión es propiamente un tema de legislación y de derecho, entonces es derecho del Estado dictar las leyes que elija sobre el tema de la religión y tiene derecho a imponer a estas leyes cualquier sanción que seguramente asegure el debido respeto por la religión elegida. Y si la legislación es correcta, si la ley es correcta, la aplicación de la ley bajo cualquier pena
no puede ser incorrecta. En consecuencia, si la religión es propiamente una cuestión de Estado, de legislación y de derecho, nunca hubo ni nunca puede haber una persecución por cuenta de religión o por motivos de conciencia. De todas estas evidencias, es cierto que la verdadera culpa y la culpa real de la persecución de los cristianos fue por el Imperio Romano, radicaba en la teoría pagana de Estado y gobierno, de la unión de la religión y del Estado. Esta fue la teoría del Estado y la única teoría que entonces dominaba. Y esto necesariamente encarnó en el despotismo tanto civil como religioso. Y como Jesucristo vino al mundo para liberar a los hombres y plantar en sus corazones y mentes el principio de la libertad, era apropiado que mandara que este mensaje de libertad y este principio de libertad debía ser proclamado en todo el mundo a toda criatura, aunque se encuentre con la abierta hostilidad del poder más poderoso de la tierra, y proclamó que lo hicieran sus discípulos, a expensas de fuertes privaciones y sufrimientos indecibles. Entre los registros auténticos de persecuciones paganas, hay historias que muestran, tal vez más vívidamente que cualquiera otra, tanto la profundidad de la crueldad con la que la naturaleza humana puede hundirse y el heroísmo de la resistencia que puede alcanzar. Los casos de tortura más horribles registrados fueron generalmente infligidos ya sea por la población o en su presencia en la arena. Leemos acerca de cristianos atados en sillas de hierro al rojo vivo, mientras que el hedor de su carne a medio consumir se elevaba en la nube sofocante al cielo. De otros que fueron desgarrados hasta los huesos por ganchos de hierro, de santas vírgenes dadas a la lujuria del gladiador o a la merced del alcahuete, de 227 conversos enviados una ocasión a las minas, cada uno con los tendones de una pierna cortado por un hierro al rojo vivo y con un ojo sacado de su cuenca, de incendios tan lentos que las víctimas se retorcían durante horas en sus agonías, de cuerpos desgarrados miembro a miembro o salpicados con carga ardiente, de sal y vinagre mezclados, vertidos sobre la carne que sangraba del potro, de torturas prolongadas y variadas a lo largo de días enteros, por el amor de su divino Maestro, por la causa que creían verdadera. Los hombres e incluso las chicas débiles soportaron estas cosas sin estremecerse, cuando una palabra los habría liberado de sus sufrimientos. Ninguna opinión que podamos formarnos de los procedimientos de los sacerdotes en una época posterior deben menoscabar la reverencia con la que nos inclinamos ante la tumba del mártir. Todo esto fue soportado por hombres y mujeres, incluso débiles niñas, para que las personas en las edades futuras puedan ser libres de adorar de acuerdo con los dictados de sus propias conciencias, libres tanto civil como religiosamente. Todo esto fue soportado en apoyo al principio de que la religión del gobierno civil no tiene nada que ver con el derecho. Sin embargo, por 250 años este concurso continuó. Por un lado estaban los pobres y despreciados, por otro los ricos y los honrados. Por un lado estaban los aparentemente débiles, pero realmente fuertes. En el otro, aparentemente poderosos, pero realmente débiles. En un lado estaba una nueva doctrina sostenida por ningún poder terrenal y sin reconocimiento. En el otro lado estaba un sistema que fue el resultado de las edades y apoyado por todos los recursos del imperio más poderoso que el mundo haya reconocido. Sin embargo, fue el conflicto de la verdad y el derecho contra el error y el mal, del poder de Dios contra el poder del Estado romano, y estaba destinado a vencer. Por 250 años esta contienda continuó, y luego, como resultado de la persecución más larga, más extendida y más terrible que jamás haya sido infligida por el Estado romano, ese imperio se vio obligado a reconocer oficialmente el derecho de que cada uno adore como le plazca. Así fue como el cristianismo fue reconocido victorioso sobre todo el poder de Roma.
Se establecieron los derechos de conciencia y la separación entre religión y Estado fue prácticamente completa. Sea lo que los hombres consideren que es el cristianismo, pueden verlo ya sea como la gloriosa realidad que es o solo como un mito, ya sea como manifestación de la verdad de Dios o solo como invención de los hombres. Nunca puede ser negado que solo del cristianismo el mundo recibió esa inestimable bendición, los derechos de conciencia y el principio invaluable por igual para la religión, el Estado y el individuo de la absoluta, completa y total separación entre los poderes civiles y religiosos. Nunca se pudo negar que el cristianismo estaba en el Imperio Romano de los siglos I y II, tan realmente como lo estuvo en cualquier momento posterior. Marco Aurelio, Suetonio, Adriano, Tácito, Trajano y Plinio son los que más testimonio irreprochable dieron de que estaba allí. Y tan ciertamente como estaba allí, también proclamó el derecho de los hombres a adorar según los dictados de sus propias conciencias y que el Estado no tiene derecho a nada que ver con la religión. Y ciertamente hubo una disputa prolongada y terrible sobre este tema. Por lo tanto, aquellos que se oponen al cristianismo, mientras defienden los derechos de conciencia y se oponen a una unión de religión y Estado, se contradicen y socavan los cimientos sobre el que se paran. El cristianismo es el glorioso original de los derechos de conciencia y de la persona. Jesucristo fue el primero en anunciarlo al mundo y sus discípulos fueron los primeros en proclamarlo a todos los hombres y en mantenerlo a favor de todos los hombres en todas las edades futuras. Jorge Bancroft afirma la verdad literal cuando dice: nadie pensó en reivindicar la religión para la conciencia del individuo, hasta que una voz en Judea, rompiendo el día de la época más grande en la vida de la humanidad, al establecer un espíritu puro, espiritual y universal, religión para toda la humanidad, con la orden de dar al César solo lo que es del César. La regla se mantuvo durante la infancia del Evangelio para todos los hombres. Por tanto, no es exagerado repetir que solo el cristianismo, el mundo, ha recibido esa inestimable bendición, los derechos de conciencia y el principio absoluto, invaluable por igual para la religión, el Estado y el individuo, de la absoluta, completa y total separación entre los poderes civiles y religiosos. Sin embargo, esta victoria del cristianismo sobre la Roma pagana no fue ganada pronto, y el triunfo asegurado del cristianismo no estuvo a la mano sino ante obispos ambiciosos y sacerdotes políticos que lo pervirtieron y destruyeron la perspectiva de todos sus espléndidos frutos. Se apoderaron del poder civil y al hacer del Estado siervo de la Iglesia, instauraron un despotismo mucho más cruel que el que se acababa de ser conquistado, pues la verdad así pervertida era más elevada y más noble y gloriosa que el sistema maligno que se había establecido en la ceguera y el error del paganismo. El sistema conquistado era aquel en el que el Estado reconocía aún y hacía uso de la religión solo por su valor político y solo como servidor del Estado. Esto era paganismo y tal sistema es pagano donde quiera que se encuentre. El sistema que fue establecido por la perversión del cristianismo y la espléndida victoria que había obtenido fue un sistema en el que el Estado se hacía servidor de la Iglesia y en el que se ejerce el poder del Estado para promover los intereses de la Iglesia. Este fue el papado, y para contar la historia de la perversión del cristianismo, el establecimiento y el apoyo del despotismo papal es el propósito de los siguientes capítulos de este libro.